Diseñó aviones, tanques e incluso robots. Y todo ello en el siglo XV. En aquella época construyó ciudades, desvió ríos y trazó un mapa del cuerpo humano. Incluso tuvo tiempo para pintar. No está mal para un chico de pueblo autodidacta. ¿Cómo lo hizo? ¿Funcionaron sus inventos? A continuación, la tecnología de Da Vinci. La tecnología de Da Vinci. Las guerras del siglo XXI son devastadoras. Ningún objetivo es lugar seguro, ni siquiera estando a cientos de kilómetros de distancia. La tecnología puntera del armamento de hoy en día es el final de una transformación que comenzó hace 500 años. Durante la época de Leonardo da Vinci, en el Renacimiento italiano. En la actualidad, Leonardo es mucho más conocido por sus bellas y misteriosas pinturas que por otros aspectos de su vida, como por ejemplo su etapa como ingeniero militar. A Leonardo le fascinaba la guerra, en el sentido de actividad física. No le interesaban los asesinatos, sino la dinámica de la guerra, los asaltantes, los defensores, los aspectos físicos, el hecho de arrojarse cosas unos a otros e inventos, bien anteriores a él, como la catapulta o la ballesta, o inventos nuevos, como los cañones. El hecho de que el artista más famoso del Renacimiento se convirtiera en un reconocido creador de objetos bélicos dice mucho de la figura de Leonardo, del inventor y del mundo en el que vivió. Leonardo nació en 1452, en un pequeño pueblo llamado Vinci, a pocos kilómetros de Florencia, Italia, y fue hijo ilegítimo. En su pueblo natal, desarrolló su gran fascinación por la naturaleza, la cual dibujó con gran destreza. Pero su nacimiento ilegítimo obstaculizó su derecho a recibir una educación formal, y más tarde le excluyó de las profesiones más lucrativas de Florencia. A lo largo de su carrera, el éxito de Leonardo pudo depender de su talento, su ingenio y del patrocinio por parte de los hombres más ricos, poderosos y a menudo los más peligrosos de la época. Creo que fue un hombre muy ambicioso y que quiso adelantarse y salir de su ambiente rural, de su ambiente ilegítimo, para triunfar por sí mismo. En realidad comenzó a trabajar en Florencia, intentó promocionarse y aprender cosas de muchísimas maneras. Artista, arquitecto, inventor, Leonardo tuvo muchas vocaciones a lo largo de su vida. En 1482, cuando tenía 30 años, asumió el mayor riesgo de su carrera. Abandonó su hogar en Florencia para buscar una nueva ciudad y nuevas oportunidades. Uno de los hechos de Leonardo que más impactó a sus contemporáneos e incluso a los personajes más modernos de nuestros días fue que se mudó de Florencia, la capital cultural del norte de Italia, a Milán, que representaba la peor ciudad italiana en términos militares y bélicos. Quería que su trabajo tuviera gran alcance. Milán fue una ciudad que se regía por el pensamiento y las acciones de su líder, Ludovico Sforza, conocido como el Moro, duque de Milán. Da Vinci ofreció al duque Ludovico sus servicios como ingeniero militar a pesar de que no se había entrenado en aquella zona en concreto. Pero estuvo brillante. Sabía que al cliente le gustaría, y es cierto que tuvo numerosas ideas que hubieran gustado a cualquier militar con ambiciones de poder. En cualquier época, la movilidad es crucial para conseguir la victoria en el campo de batalla. Para impresionar a su nuevo jefe, Leonardo sugirió puentes móviles, escaleras cubiertas e incluso embarcaciones de asalto, asegurando, según sus escritos, crear una gran confusión entre el enemigo. Entendió mucho mejor que sus contemporáneos el efecto psicológico de las armas.
y se dio cuenta de que la guerra, en el fondo, es una especie de ejercicio psicológico. Es mucho más efectivo aterrorizar al enemigo y obligarle a huir que matar. Matar y volver a matar con el fin de salir victorioso del enfrentamiento bélico. Y creo que muchas de sus armas fueron diseñadas partiendo de este pensamiento. De entre todos los diseños de Leonardo, ninguno resultó tan intimidatorio como la ballesta gigante, un coloso que seguramente llamaba la atención del enemigo. Diseñó varios detalles verdaderamente fascinantes. La ballesta medía 75 metros de ancho por 27 metros de largo. Los arcos estaban fabricados con tiras de madera muy finas con el fin de aumentar la flexibilidad y crear una gran potencia de disparo. Muchos confundieron el eje central con una flecha gigantesca. Pero el saco que había al final de las dos cuerdas del arco sugería que el proyectil era una gran piedra o puede que un objeto en llamas. Pero en realidad, el eje era una manera de armar la ballesta, un bloque a lo largo del mecanismo que se desplazaba hacia atrás para activar las cuerdas del arco. Por lo tanto, la ballesta funcionaba cuando un hombre tiraba de las cuerdas hacia atrás valiéndose de un gran engranaje. Para que el arma funcionara, el soldado también tenía que soltar el eje violentamente gracias a un mazo o elevando las cuerdas del arco. Es tan persuasivo confiar en su funcionamiento, pero si nos paramos a pensar detenidamente, es posible que haya lugar a duda. Leonardo su arte conseguía que lo imposible o improbable se tornara en algo posible. ¿Por qué son tan interesantes sus agendas, así como los bocetos sobre sus inventos? ¿Son arte en imaginación o son una mera observación de cómo tendrían que ser las cosas? ¿Esas ideas son reales o son solo proyecciones de lo que podrían ser? En Europa en el siglo XV aún no se utilizaban armas de fuego, y aunque los precoces dibujos de Leonardo anticiparon un campo de batalla dominado por la artillería ligera y pesada, vehículos blindados y armas de disparo múltiple, esa tecnología no emergió hasta los siglos XIX y XX. Las soluciones que propuso a menudo fueron ejemplos de su ingenio mecánico. El problema de las armas de fuego en el campo de batalla es que era necesario mucho tiempo para recargarlas, y no había manera de solucionarlo. No se puede ganar tiempo en el proceso de recarga en ese tipo de armas. Así que su verdadero rendimiento se aprecia mucho cuando se le da uso masivo. Para Leonardo, la respuesta residía en construir armas de múltiples cañones que se pudieran mover y que permitieran al tirador crear una descarga de disparos y recargarse sin perder tiempo. En el diseño más espectacular, Leonardo propuso 33 armas de pequeño calibre en hilera, organizadas en 3 filas de 11 cada una. Las 3 filas se movían con el disparo de un solo revólver. Una vez que se había disparado la primera fila, el tirador podía preparar la segunda y la tercera sin pérdida de tiempo. Mientras tanto, las filas que se habían disparado podían volver a cargarse con tiempo de sobra. Es evidente que fue el precursor de las armas de fuego contemporáneas. Pero entre todas las armas que inventó Leonardo, ninguna alteró tanto el campo de batalla como el carro blindado, más conocido como el tanque de Leonardo. Durante el asalto a una fortaleza debidamente defendida, el atacante sufre muchas bajas. Para los defensores es muy gratificante. Un carro blindado, una especie de tanque controlado desde el interior que se convertiría en el arma más deseada de los combates bélicos. Deseada por su fortaleza desde la base hasta la cúspide. Un arma aterradora para el contrario. Como la mayoría de los inventos de Leonardo, el tanque se inspiró en un objeto de la naturaleza, en este caso el caparazón de una tortuga. Su exterior estaba reforzado con planchas de metal, sesgado para desviar el fuego del enemigo. Unos pequeños agujeros permitían a los hombres que estaban en su interior devolver el fuego. En la parte superior tenía una torrecilla que permitía al comandante del tanque un avistamiento perfecto del campo de batalla y le permitía dirigir el tanque. La potencia del tanque era proporcionada por la fuerza de 8 hombres que se valían de unas manivelas que accionaban unas ruedas dentadas. Las ruedas que Leonardo diseñó en un principio chocaban entre sí, impidiendo el avance del tanque. Cometió un error de principiante que alguien con el talento de Leonardo no hubiera cometido. Algunos sugirieron que Da Vinci saboteó su propio diseño porque en el fondo era un pacifista convencido
y se dio cuenta de que el tanque era un arma potencialmente mortífera. Pero la realidad fue otra. Como buen artista no podía permitir que le robaran las ideas. En aquella época no existían las leyes sobre copyright y no quería que se divulgaran sus ideas. Solo le interesaban a él y excepcionalmente a sus jefes. Por eso, la única manera que tenía Leonardo de mantener sus inventos bajo su custodia era originando fallos intencionados en el diseño. Aunque existen muchas teorías sobre sus orígenes, el famoso espejo de escritura de Leonardo fue claramente otro elemento disuasorio, retando a muchos curiosos a leer sus frases y palabras al revés. El hecho de que los espejos estuvieran escritos con una caligrafía que rozaba la ilegibilidad indicaba que estaban diseñados para su uso exclusivo. Muchas de sus estrategias funcionaron porque la destreza de Leonardo como ingeniero militar siempre estaba solicitada. Durante 17 años, el moro, duque de Milán, fue su patrocinador más importante. Pero con el paso del tiempo, Leonardo trabajó para varios clientes, por ejemplo en Venecia para varios generales, en Roma para el Papa y en Florencia para el sanguinario César Borgia. César Borgia fue un psicópata en muchos aspectos. Era implacable, violento, vicioso, despiadado, y lo único que le interesaba era tener éxito como jefe militar por encima de todas las cosas. Leonardo creó para Borgia mapas detallados del interior de Italia. Eran herramientas cruciales para alguien que ambicionaba controlar toda la parte central del país. Leonardo ofreció sus sofisticadas ideas para crear nuevas fortificaciones aprovechando el éxito del mortero y el cañón. Las paredes formarían ángulos que impedirían la llegada de carros de artillería y los cañones se construirían sobre plataformas que permitirían devolver el fuego. Para muchos de los inventos de Leonardo, la guerra se convirtió en un arte en sí mismo y utilizó sus armas bélicas como tarjeta de presentación para ganar el favor de la gente. Pero a la menor ocasión, Leonardo se interesaba por muchas otras cosas, incluido lo que hoy conocemos como los robots de Leonardo. En enero de 2004, 2 robots gemelos aterrizaron en Marte. Fue el último esfuerzo que realizó la NASA para explorar el planeta rojo utilizando tecnología robótica. Estaban controlados por ordenador. Los robots de Marte representan la automatización y el poder de las máquinas que posibilitan al hombre el alcance de todo lo que pueda soñar. Fueron pocos los que se dieron cuenta de que 500 años antes, Leonardo da Vinci fue el pionero en utilizar la tecnología robótica. Los robots de Leonardo revelan la importancia de sus capacidades mecánicas. Son la última expresión de su talento cuando aún era un adolescente en su época florentina. Vivió en un lugar y una época que estaba bendecida por Dios, en el sentido de que Florencia en el siglo XV era el mejor sitio para desarrollar inventos. La Florencia del siglo XV representaba el alma y el corazón del Renacimiento. Era un lugar donde la expresión artística, la ciencia y la política se fusionaban en una gran labor pública que dominaba la ciudad y lo sigue haciendo en la actualidad. Era una ciudad que trabajaba el arte en sí mismo. La idea era transformar la presencia física en un reflejo del conjunto de los principales ideales. Ningún proyecto plasmó esos ideales de una manera tan magnífica como la cúpula de Brunelleschi, una de las maravillas de la ingeniería de la época. Su estructura se eleva a lo largo de 100 metros. Es la cúpula de mampostería más grande del mundo. En 1741, cuando Leonardo tenía 19 años, se llevó a cabo la fase final de las obras de la cúpula. Había que colocar un orbe de bronce de 2 toneladas sobre la cúspide de la cúpula. Los ciudadanos confiaron en Andrea del Verrocchio, mentor de Leonardo y una de las personas que más le influenciaron. Con el fin de culminar la obra, Verrocchio empleó una flota de complejas máquinas. Leonardo estaba de su parte y diseñó montacargas gigantescos y grúas que elevaban el material sin problemas.
Durante la última fase, el tamaño y el peso de la pieza de bronce requirió un andamiaje y una grúa que elevaran la carga y el contrapeso simultáneamente para mantener un equilibrio perfecto. Un año después, una vez culminado el proyecto, Leonardo declaró que los fundamentos de la mecánica eran el paraíso de todas las ciencias. Durante los años posteriores, Leonardo utilizó los mismos engranajes y las mismas poleas para crear muchos de sus inventos, incluido su rudimentario ventilador y su potente sierra hidráulica. Centró su particular interés en los relojes, no solo como meros aparatos para medir el tiempo, sino por muchas otras aplicaciones que le llamaron especialmente la atención. Más tarde se interesó por los resortes, elemento base para los robots de Leonardo. El ingeniero y escritor Mark Rossheim invirtió la mayor parte de su vida en resolver los enigmas de los robots de Da Vinci, comenzando por sus complejos bocetos que desconcertaron a quienes los estudiaron hasta bien entrado el siglo XX. Es el invento de esta envergadura más primitivo que conocemos. Cambia la historia. Cambia la trayectoria de la mecánica. Concretamente, lo que esos dibujos representan es la autopropulsión, la capacidad de un mecanismo para moverse en una serie de direcciones por sí mismo. La mecánica de relojería dice mucho sobre el ingenio de Leonardo. En 1920, cuando los historiadores se interesaron por este mecanismo, pensaron que estos resortes, estos de aquí, se encargaban de accionar el movimiento. Modificaron el diseño, pero no sé cómo llegaron a una conclusión tan complicada. Lo único que tenían que haber hecho era observar el plano de Leonardo. Carlo Pedretti, el mentor de Rossheim, fue el primero en sugerir que las grandes ruedas dentadas escondían algo más, un par de muelles escondidos en la parte posterior, la clave para comprender el desplazamiento del robot. Al principio creían que el muelle que quedaba a la vista era el responsable de la propulsión del robot, pero en realidad era el mecanismo de dirección. Mi primer hallazgo fue que estos pedales de aquí eran levas. Estaban debidamente dibujadas, pero después descubrí que esas levas activaban esta palanca. Y después deduje que esta palanca estaría conectada a la rueda dentada. Cuanto más largas eran las palancas, más bruscamente giraba el engranaje y viceversa. Las levas se podían disponer en cualquier orden, permitiendo al ingeniero determinar la ruta que tomaría el robot. Incluso se podía regular la velocidad. Después de esa deducción, la pregunta es, ¿cuál era la función de esos dientes? Entonces descubrí que esta otra rueda funcionaba como la de un reloj. Era el tic-tac de un reloj. En otras palabras, se comportaba como el péndulo de un reloj y regulaba la liberación de energía de los muelles. En ese caso, los muelles se situaban debajo de estos grandes engranajes. Esta especie de mecanismo de relojería que controlaba la liberación de energía garantizaba un desplazamiento suave pero seguro mientras se movía por la habitación. Un hecho significativo para la época que seguramente impresionó a los clientes de Leonardo de la misma forma que a nosotros actualmente nos impresiona la robótica. El hallazgo más importante fue que las raíces de la robótica son muy anteriores a lo que pensábamos. El concepto de programación de ordenador, de robots computerizados, emergió cientos de años antes de lo que creíamos. Pero este solo fue el primero de los robots de Leonardo. Mientras tanto, en Milán, el duque solicitó los servicios de Leonardo para supervisar el desfile de la corte que jugaba un papel fundamental en su mandato. El príncipe tenía que rodearse de magnificencia. Debía representar riqueza, cultura y poder militar, dignidad e incluso la línea antropológica de su gente. Un desfile sería un éxito extraordinario. No solo representaría un entretenimiento, sería también propaganda. En 1495, Leonardo inventó un caballero robotizado para una de las celebraciones del duque. El caballero se podía sentar, levantar e incluso alzar el visor. Y todo gracias a un sistema de cables y poleas.
Hay evidencias que prueban la capacidad de movimiento independiente del robot. También hay hechos que indican que incluso podría tener la habilidad de contar con un cableado a lo largo de sus dos brazos, por ejemplo, para agarrar a alguien. En 2002, Rosein construyó el Caballero Robot para demostrar que Leonardo fue un maestro de la robótica. Consta de muy pocas piezas que realizan diferentes acciones de una manera muy simple, pero a la vez muy elegante. Nadie sospecharía que esa elegancia era algo más que apariencia, porque Leonardo tenía intención de conquistar uno de los retos más increíbles del hombre: volar. Volar. Hoy en día algo tan habitual que muchos hemos olvidado la grandeza del logro en sí. Para Leonardo da Vinci, volar era un sueño que le perseguía, y ese sueño le inspiró para diseñar multitud de máquinas voladoras. En la actualidad, muchos le consideran el verdadero padre de la aviación. Fue la primera vez que se puso a prueba un diseño pensado exclusivamente para volar. Hasta entonces, volar era un hecho mitológico, como Ícaro y Dédalo, o tantos pobres muchachos que se ataron alas a los brazos y se tiraron desde una torre o una pared. Leonardo estudió los materiales, las medidas, las proporciones, observó la naturaleza y sacó de ellas las ideas necesarias para realizar su sueño. Al igual que sus predecesores, la fascinación de Leonardo por volar comenzó observando las aves, las cuales estudió durante toda su vida. Cuando tenía alrededor de 30 años, Leonardo comenzó a dibujar detalladamente a las aves con intención de averiguar la dinámica de sus alas. Por sus dibujos y escritos, podemos deducir que siempre comenzaba con observaciones concretas, directas, muy precisas. Pero el hallazgo más importante no se debe a la observación en sí, sino a su intención de penetrar en algo más profundo, perseguir el vuelo y descubrir su verdadera esencia. En aquella época, Leonardo comenzó a observar varios patrones en el movimiento de las alas de las aves que tenían cierta similitud con su otro interés, la mecánica. El pájaro era un instrumento de trabajo según leyes matemáticas. Aseguró que esas leyes se relacionaban con la capacidad del hombre para reproducir todos sus movimientos. Para demostrar esta teoría, Leonardo comenzó a experimentar, pero no con aire, sino con agua. Leonardo era muy aficionado a las analogías. Encontró una similitud entre el agua y el aire. En realidad, quería descubrir cómo volaban los pájaros. Es muy difícil realizar experimentos con pájaros, así que Leonardo pensó que podría realizarlos en el agua. Una de las cosas que hizo fue introducir un palo en el agua y observar cómo ésta fluía sobre el palo. Si fluía en esta dirección, había un evidente cambio, pero si fluía perpendicularmente, el agua subía por encima del palo. Para Leonardo fue muy importante porque sabía que si colocaba el palo en otro ángulo, es posible que consiguiera que se elevara un poco. Así que a Da Vinci no le costó mucho, gracias a su imaginación, pasar de un palo recto a la hélice de Arquímedes, de ahí a una espiral de Arquímedes y por último a un helicóptero imaginario. La espiral aérea, más conocida como el helicóptero de Leonardo, es uno de sus dibujos más famosos. Contiene sus habituales detalles. La espiral tenía un diámetro de más de 5 metros y estaba construida a base de juncos, cuerda y alambre. En la plataforma central se podrían colocar hasta 4 hombres que moviesen las palancas para producir el giro y conseguir elevación. El peso del invento evidenciaba que no funcionaría, pero este hecho hizo reflexionar a Leonardo. Pronto comenzó a experimentar con un diseño de ala mucho más parecida a la de los pájaros y después a la de los murciélagos. Su investigación culminó en un diseño que se llamó el ornitóptero de Leonardo, una máquina voladora que movía las alas igual que un pájaro. Existen muchos aspectos coincidentes entre el vuelo de los pájaros y el de los murciélagos que, al parecer, fueron la fuente de inspiración de Leonardo. Las aves lo logran sin esfuerzo. El ornitóptero de Leonardo es original y único, el primero de la historia. Se basó en varios dibujos. El diseño se componía de una nave de 2 alas propulsada por el esfuerzo humano. Las alas medían más de 10 metros, por lo tanto no tenía un tamaño desproporcionado. La estructura de cada ala estaba realizada con madera de pino y recubierta con seda y tafetán almidonado para crear una luminosa y resistente membrana. Para conseguir potencia, el piloto tendría que mover una serie de pedales utilizando las piernas alternativamente.
Una palanca manual incrementaba la energía producida, mientras que un arnés colocado en la cabeza controlaba tanto la fuerza como la elevación, pero sin que le distrajera del pilotaje de la nave. Leonardo se dio cuenta de que las plumas de las aves no eran necesarias para emprender el vuelo, pero para conseguir la elevación necesaria y confianza, las alas del ornitóptero necesitaban girar mientras aleteaban. Si solo cuentas con el aleteo, pero no con el giro de las alas, no se consigue nada. Es necesario elevar el peso. Para diseñar un ala como la de Da Vinci hay que tener en cuenta el giro, y creo que eso ya lo comprendió. Por eso a veces el ala gira hacia un lado o hacia otro, dependiendo del movimiento del ala. Leonardo se convirtió en un entusiasta que comenzó a diseñar elementos adicionales en beneficio del piloto, como por ejemplo el tren de aterrizaje, que absorbía los impactos al descender. Esos extras revelan que Leonardo se tomó muy en serio la construcción del ornitóptero. Creo que no tuvo necesidad de construir muchos de sus diseños. Desde sus dibujos y su maravillosa imaginación, le resultaba evidente que podrían funcionar. Aún así, se tomó muy en serio construir una máquina voladora y al parecer construyó parte de ella, pero al final debió comprender que no funcionaría. En 1991, casi 500 años después, el profesor James Dalorier y un equipo de estudiantes construyeron el primer ornitóptero autopropulsado por control remoto. Este modelo a escala, inspirado en el diseño de Leonardo, demostró que el ornitóptero era un sueño realizable. Hoy en día, Dalorier está a punto de realizar el sueño de Leonardo. En el Museo Aeroespacial de Toronto se está construyendo un ornitóptero a escala real con una envergadura de 14 metros, con elementos de vuelo patentados y un potente yugo en el centro que causa el movimiento de las alas a una velocidad de 1,2 ciclos por segundo, logrando así que el ornitóptero alcance una velocidad de 75 kilómetros por hora. Pero aunque este diseño difiera del de Leonardo, la inspiración es prácticamente la misma. Se utilizan los principios de la ciencia, en concreto los principios matemáticos, para intentar conseguir algo nuevo. Para mí es una maravilla de la ingeniería. Y Leonardo da Vinci para mí es la máxima manifestación, el mejor ejemplo de la combinación entre la creatividad, el ingenio y el arte. Varios años después de crear el ornitóptero, Leonardo dejó de lado el sueño de volar para volver a él con las ideas renovadas. Miras a los pájaros y piensas, los pájaros no son grandes, permanecen en el aire sin moverse, flotan. Leonardo se percató de que la clave para volar no era construir una máquina que fuera contra las fuerzas de la naturaleza, sino construir una máquina que aprovechara esos elementos para volar y deslizarse. No es fácil para el hombre aprovecharse del aire, de las corrientes de aire o el viento para poder utilizarlo durante el vuelo como lo hacen las aves. En junio de 2000, el temerario Adrian Nicholas transformó un dibujo que Leonardo había trazado en el margen de una página en un tributo al genio de Da Vinci. Nicholas construyó el paracaídas de Leonardo siguiendo los planos iniciales, pero pesaba más de 100 kilos, 40 veces más que un paracaídas moderno. Los expertos advirtieron a Nicholas que el experimento no funcionaría y que estaba poniendo en juego su vida. Pero el paracaídas de Leonardo funcionó, y Nicholas planeó durante algo más de 5 minutos. Un gran gesto que volvió a demostrar que Leonardo da Vinci nunca debería ser subestimado. Leonardo pronto abandonaría Milán, pero antes se enfrentó al reto más importante de su carrera. Desde el surgimiento de las grandes urbes, los líderes han procurado llenarlas con estatuas y monumentos de gran tamaño, símbolos públicos que aunan no solo a los individuos, sino a las naciones e incluso a las generaciones. En 1966, un investigador americano que estaba trabajando en Madrid descubrió los 2 cuadernos perdidos de Leonardo que habían estado desaparecidos durante varias generaciones.
En su interior había planos de colosos renacentistas. Una estatua que podía alcanzar más de 8 metros de altura, más de 4 veces el tamaño de un hombre alto, y que requería más de 80 toneladas de bronce para realizarla. Se conoce como el caballo de Leonardo, el reto de ingeniería y artístico más difícil de toda su carrera. Es una figura compleja de 360 grados. Tenemos la anatomía, la proporción, el problema técnico, el problema de infraestructura, problema económico. Es una gran cantidad de bronce. A principios de 1480, Leonardo trabajó en el proyecto y lo hizo durante más de una década. Le costó 3 veces más que pintar La Última Cena. Pero a pesar de todo su empeño y dedicación, Leonardo no pudo ver su caballo terminado. Acabó convirtiéndose en otro de sus sueños hasta que fue retomado 500 años después por un americano llamado Charles C. Dent. Mi tío leyó la historia de cómo Leonardo, en su lecho de muerte, se lamentaba por no haber podido terminar el caballo. Por eso decidió culminar el sueño de Leonardo y rendírselo como tributo y agradecimiento a los italianos. Es decir, como si representara una especie de estatua de la libertad. Dent era un piloto aéreo jubilado, además de un apasionado coleccionista de arte, y decidió construir el caballo de Leonardo lo más semejante posible al boceto original. En la misma época hubo más personas que intentaron superar el mismo reto, entre ellos la escultora Nina Akamu. La creación de una estatua de tal magnitud se realizaría en arcilla para poder finalizar el diseño. Los cuadernos de Leonardo estaban llenos de caballos en movimiento. Al principio Leonardo quería que su estatua se irguiera, una idea revolucionaria, pero algunos retos son prácticamente imposibles de realizar. Las patas hubieran tenido que soportar demasiado peso. No habrían aguantado y aunque lo hubiesen hecho, habrían surgido muchas dificultades, porque hablamos de 80 toneladas. Leonardo se conformó con una postura mucho más tradicional. Una vez finalizada, el equipo de Dent necesitó un modelo a escala real para realizar el proceso de fundición. Se tomaron muchas precauciones para asegurarse de que el modelo contemporáneo fuera un calco del modelo de 8 metros que Leonardo ideó para el Duque de Milán en 1493. Leonardo tendría que haber resuelto multitud de problemas para controlar las 80 toneladas de bronce fundido necesarias para la escultura. Una de las cosas que más le preocupaba era la manera de controlar el peso del bronce. La mejor manera de hacerlo era disminuyendo el espesor. Querían que el espesor no superara el de 2 dedos. Sin el grosor apropiado, la estatua podría sufrir inestabilidad. Así que Leonardo desarrolló una ingeniosa técnica para moldear la estatua partiendo de la idea de sus primeros bocetos de armas. Adoptó las técnicas que solo se usaban en el ejército para realizar cañones, utilizando una tecnología que sirviera para varios moldes. Y esta fue la diferencia fundamental entre su idea y lo que se había hecho hasta el momento. El proceso se inició con la creación de un molde cubriendo el modelo fundido con un material resistente y de secado rápido. En este caso se utilizó goma. En la época de Leonardo no se disponía de los procedimientos de enyesado actuales. Una vez seca la superficie, se extrae el molde fundido, dejando el yeso endurecido como molde maestro. El interior del mismo se cubrió con una capa uniforme de cera, creando el espesor que quería Leonardo. Por fin se aplicó la tercera capa. El molde maestro estaba listo para calentarse hasta 1200 grados. A esta temperatura, la cera se derretiría y se escurriría por la parte inferior del molde. El bronce derretido fluiría por el hueco que dejaría la cera y al endurecerse formaría las paredes de la estatua. En la actualidad, para realizar una escultura como la del caballo de Leonardo, esta se divide en secciones que se funden individualmente y se vuelven a juntar con técnicas modernas. Para Leonardo, de alguna manera, el reto consistía en crear la estatua de una vez, fundiendo el bronce solo en una ocasión.
La envergadura del caballo no garantizaba que el bronce líquido fundido llegara a todos los huecos, así que Leonardo diseñó una serie de tuberías y hornos que necesitarían funcionar durante más de una semana para alcanzar la temperatura deseada. Leonardo resolvió casi todos los aspectos técnicos para la realización del caballo y estaba preparado para su fundición cuando la historia sufrió un cambio brusco. En 1494, Carlos VIII de Francia invadió Italia. El duque Sforza sobornó a los franceses con las 80 toneladas de bronce de Leonardo para impedir la conquista de su ciudad, pero los franceses utilizaron el bronce para construir un cañón. En 1499 los franceses regresaron. Para entonces el duque ya había huido y el molde de 8 metros de Leonardo fue un motivo de mofa para los soldados franceses. El modelo de fundición terminó absolutamente destrozado por los soldados franceses que estaban en Milán y lo utilizaron como un blanco gracioso contra el régimen después de su caída. En sus cuadernos, Leonardo dejó escrita una frase sobre el asunto: «Ya no volveré a hablar del caballo». En 1992, casi 500 años después, el trabajo de Charles Dent estaba reconocido internacionalmente, pero la estatua del caballo seguía sin acabar. En 1994 a Dent le diagnosticaron la enfermedad de Lou Gehrig y murió poco tiempo después. Al igual que Leonardo, Charlie nunca pudo ver su caballo terminado, pero antes de morir, un grupo de personas le prometimos que terminaríamos el caballo por él. El 10 de septiembre de 1999, 5 años después de la muerte de Dent, acabaron el caballo de Leonardo en Milán. El hecho se celebró no solo por Leonardo y Charles Dent, sino por representar un legado excepcional que unía a dos naciones. Pero además de su gran estatua, la visión de Leonardo ha permanecido entre nosotros a través de los mares e incluso en el espacio. En 1994 se sacó a subasta la última agenda de Leonardo, que había pertenecido a un particular. At $10 million, 11 million, 12 million. In the room at $12 million. 13 million on the telephone, 14 million. Su precio de salida en la Galería Christie's fue de 7 millones de euros, pero en apenas 4 minutos alcanzó 35 millones y medio. On the telephone in this room at $28 million. Last call, 28 million. Thank you. El comprador fue Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo. Ahora se conoce como el Códice Leicester, donde se plasma la verdadera fascinación que Leonardo sintió por el agua, la esencia de la vida, los ríos, ruta indispensable en la Italia renacentista. Hay que recordar que en el Renacimiento las vías fluviales fueron indispensables para la comunicación. Los canales, los ríos eran la forma más habitual de comunicación. Durante su estancia en Milán, Leonardo pasó varios días en la finca del duque en Villevano, un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Aquí abundaban los ríos y los arroyos, y Leonardo estudió el agua detenidamente, su caudal, la corriente, los remolinos. Esos movimientos se reflejaron en su arte y se convirtieron en un aspecto clave para muchos de sus inventos. En este diseño, el agua suministraba la potencia a una máquina para limpiar y pulir la superficie de dos espejos simultáneamente, acción que hasta el momento había que realizar manualmente. En 1499, cuando el duque de Milán estaba en el exilio y el caballo de bronce seguía inacabado, Leonardo dejó la ciudad para buscar un nuevo cliente. En 1500 llegó a Venecia y volvió a desempeñar un rol con el que estaba familiarizado, el de ingeniero militar. Leonardo creó un arma secreta para la ciudad del agua, un traje de piel que repelía los ataques de las naves enemigas, aunque no fue la primera tentativa que había tenido al respecto. El aire descendía a través de unas cañas de mimbre unidas a una pequeña campana de buzo realizada en corcho.
Una piel de foca con una válvula podía inflarse o desinflarse para emerger o sumergirse. Pero el proyecto sobre agua más importante que realizó Leonardo estaba directamente relacionado con el río Arno, que recorría su Florencia natal pasando por el puerto de Pisa y terminando en el Mediterráneo. En 1501, Leonardo regresó a Florencia, donde se asoció con Niccolò Maquiavelo, uno de los políticos más importantes de la historia, un hombre con grandes sueños. Leonardo y Maquiavelo habían planeado diseñar una ruta para alcanzar el mar de Tiranía y así permitir el paso a la ciudad de Pisa, que siempre había sido una de las ciudades más competidoras. Sin el río Arno, la importancia de Pisa como ciudad comercial y estratégica podría evaporarse y la urbe se convertiría en un lugar vulnerable, blanco fácil para los florentinos. El plan inicial fue canalizar el río usando alambres, diques y una zanja de 10 metros de profundidad. Según las estimaciones del propio Leonardo, la construcción del dique requería el traslado de más de 1 millón de toneladas de tierra. Se necesitaría el trabajo de más de 54.000 hombres. Las máquinas pesadas que él mismo diseñó sustituirían a los trabajadores. El proyecto se inició con éxito, pero las fuertes lluvias acabaron con todo el trabajo. Un año después, Leonardo intentó reanudar el proyecto con un nuevo plan mucho más elaborado que el primero, incluyendo un canal de mayores dimensiones. En definitiva, sería un nuevo centro industrial bajo control florentino. Empezó a realizar los cálculos, iba a costar mucho dinero y se lo comunicó a sus clientes. Pero estaba convencido de que si podían conseguir que existiera transporte fluvial, el dinero invertido se recuperaría en 5 años. Pero de nuevo, el gran proyecto de Leonardo no se llevó a cabo. A partir de entonces, el interés de Leonardo se centró sobre todo en el arte y en buscar la esencia de la existencia humana. Aquí, en esta habitación recientemente descubierta en un monasterio de Florencia, Leonardo manejó el escalpelo para realizar más de 30 autopsias. Careciendo de refrigeración y con un instrumental muy simple, el resultado no siempre era el esperado. Pero el detalle en el trabajo de Leonardo revela su gran curiosidad, y fue lo que realmente continuó inspirándole. Es el padre de la kinesiología, la manera en la que los humanos unimos los movimientos, el padre de las computadoras programables y de muchísimas cosas más. Y cuando fui a diseñar mi robot humanoide a la NASA, me fijé en sus dibujos sobre anatomía, porque los dibujó bajo su punto de vista como ingeniero. Hoy en día experimentamos con las ideas del maestro del Renacimiento. Incluso podemos comprender sus sueños y sus inventos, aunque nuestro enfoque no es el mismo que el de Leonardo. Nos interesa mucho más el futuro. Es posible que un día los sistemas robóticos de Mark Rossheim formen parte de una misión de la NASA en Marte. Imagínenlo, los mundos secretos de Leonardo en el espacio.